Hola estudiantes, muchas gracias por venir. El riñón tiene una corteza y una médula. La corteza emite columnas renales que divide a la médula en pirámides renales. Estas pirámides tienen un vértice que apuntan hacia el interior. Y en este vértice está la papila renal, las cuales se conectan con los cálices menores. Y estos cálices menores son ramificaciones de los cálices mayores. Estos cálices mayores son ramificaciones de la pelvis renal. Y la pelvis se conecta y es la puerta de entrada al uréter. Ahora, tenemos varios túbulos, entre ellos al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ahora vamos a ser un poquito más específicos en el túbulo distal, cuando pasa entre la arteriola aferente y la arteriola eferente. En esta parte hay unas células que en conjunto forman la mácula densa, y esta mácula densa tiene osmoreceptores, que significa que detectan las concentraciones de sodio. Por ejemplo, cuando hay una baja concentración de sodio, estimulan estas células, la mácula densa, estimula la liberación de renina. Por otro lado tenemos a las células juxtaglomerulares, las cuales tienen un sistema de baroreceptor, o sea, baro viene de presión, o sea que que detecta los cambios en la presión arterial. Por ejemplo, cuando baja la presión arterial, se estimulan la liberación de renina. Y además, estas células juxtaglomerulares son las que liberan renina. Ahora, esta mácula densa con las células juxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares forman el aparato juxtaglomerular. En este corte histológico observamos capilares fenestrados que toman la forma de un ovillo llamado glomérulo. Ahora, este glomérulo está envuelto por la cápsula de Bowman. Y ahora, vemos al espacio urinario. El espacio urinario está limitado por la capa parietal y visceral de la cápsula de Bowman. La capa visceral consiste en podocitos. Estos podocitos tienen prolongaciones llamadas pedicelos. Y entre los pedicelos están las hendiduras de filtración. Estas hendiduras de filtración, más la lámina basal, más el endotelio capilar, forman la barrera glomerular. El líquido que pasa por la barrera depende de la diferencia de presiones entre el líquido en el capilar y el líquido en el espacio urinario. Además, esta barrera no permite el pasaje de proteínas debido a su carga negativa, ya que en la barrera también hay carga negativa y se repelen entre sí. Además, no permite el pasaje de elementos figurados, como por ejemplo el glóbulo rojo, debido a su tamaño.